Hay una forma de sueño que solo llega cuando la historia ya se conoce entera. Pones un episodio que has visto muchas veces, bajas el brillo, cierras los ojos, y la voz de Rick sigue ahí, áspera y cansada, discutiendo con Morty en la cocina mientras el garaje zumba con máquinas que nunca terminas de entender. No hace falta seguir la trama. Ya sabes lo que Beth va a decir, ya sabes en qué momento Jerry va a estropear algo, y esa certeza es exactamente lo que deja descansar a la mente. La familiaridad no aburre, sostiene. Flotas en un estado a medio camino entre despierto y dormido, donde los diálogos se vuelven marea, donde reconoces cada entonación sin tener que abrir los ojos, y la casa de los Smith se convierte en un lugar tan conocido como el propio dormitorio. Esta noche esa casa tiene un centro, y ese centro es Beth. Vamos a recorrer con calma su historia completa, desde la cirujana que opera un caballo en el hospital X mientras su padre reaparece en su vida, hasta todo lo que esa mujer carga, hereda y teme, contado despacio para que puedas quedarte dormido dentro de ella. Piensa por un momento en cómo la conocemos. En el episodio piloto, Beth está de pie sobre un caballo abierto, junto a su colega Dadevin, con Tom vigilando el ritmo cardíaco del animal, y en mitad de esa escena entra Jerry con un folleto de una residencia de ancianos, interrumpiéndola para pedirle que encierre a Rick. Ella se llama a sí misma cirujana del corazón. Él la corrige. Sí, bueno, de caballos, y en esas pocas palabras ya está todo el matrimonio. Esa es la mujer que nos acompañará durante horas. Bienvenido a Ricard Español. Aquí no hay prisa y no hay ruido. Ponte cómodo, apaga la luz, deja que la almohada haga su trabajo y permite que la voz siga andando aunque tú ya no la sigas. No tienes que llegar al final. Solo tienes que dejarte llevar mientras empezamos con mucha calma por Beth Smith. Repara en lo primero que la serie decide mostrarnos de Beth Smith. No una madre en una cocina, no una esposa esperando en la puerta, sino una mujer con las manos dentro de un cuerpo vivo. En el episodio piloto la encontramos en plena cirugía, operando a un caballo junto a un colega llamado Davin, mientras un asistente de nombre Tom vigila el ritmo cardíaco del animal. Es una imagen elegida con cuidado. Antes de que sepamos nada de su matrimonio, de su padre o de sus hijos, sabemos que Beth trabaja con precisión, con responsabilidad, con un cuchillo en la mano y la vida de otro ser dependiendo de que ella no tiemble. El lugar tiene incluso su nombre propio, el Saint X Hospital, un detalle pequeño que la serie deja caer casi sin subrayarlo. Y sin embargo hay algo revelador en que ese sea el espacio donde primero conocemos a Beth de verdad, no en su casa, en su trabajo. La serie parece entender, desde el arranque, que para comprender a este personaje hay que verla haciendo aquello en lo que es buena, aquello que le pertenece por completo antes de que cualquier otra persona entre a reclamar su atención. Y esa otra persona, por supuesto, es Jerry, porque en mitad de la operación, con el caballo abierto sobre la mesa, aparece su marido. No trae una emergencia, no trae nada urgente, trae un folleto. Ha venido al hospital, ha interrumpido una cirugía para intentar convencer a Beth de que metan a Rick, su padre, en un asilo de ancianos. La escena es casi cómica en su falta de tacto, y la comedia esconde algo más frío debajo. Jerry lo plantea con esas palabras torpes suyas, diciendo, en efecto, que ha traído algún tipo de literatura sobre un asilo de aspecto muy agradable, y luego, como quien lanza una idea al aire, suelta la frase que lo retrata entero. Idea loca, mala forma de proponerlo, dice: pongamos aquí a tu padre. Detente en el momento y observa lo que la serie está construyendo. Beth está ejercitando su oficio, un oficio médico, delicado, y Jerry irrumpe en ese oficio para hablar de otra cosa completamente distinta. La invade en su propio terreno. Y cuando ella se defiende, cuando reivindica lo que es, la respuesta de él es todavía más significativa. Beth se llama a sí misma cirujana cardíaca, y Jerry la corrige de inmediato. Bueno, sí, dice, de caballos. 2 palabras. Bueno, sí, de caballos. Con eso basta para entender la temperatura de este matrimonio. Porque esa corrección no es información, es rebaja. Beth no ha mentido. Ópera corazones. Lo que hace requiere destreza real. Pero Jerry siente la necesidad de añadir la coletilla que reduce el logro, que le pone un asterisco, que convierte a la cirujana en algo un poco menos que una cirujana. Es la clase de comentario que suena a broma y funciona como desprecio, y la serie lo coloca ahí,
en la presentación misma del personaje, para que sepamos que la tensión en la vida de Beth no llega de fuera. Ya vive dentro de su propia casa, dentro de su propia pareja, incluso dentro de su propio lugar de trabajo, donde su marido entra para hablarle de su padre y de paso para recortarle el título. Y ese padre, Rick, es la tercera fuerza que la serie hace visible en este primer episodio, porque el conflicto sobre el asilo no es un capricho de Jerry sin motivo. Rick ha vuelto a aparecer en sus vidas, y su regreso ya está dejando huellas concretas. En un momento del episodio, Beth confronta directamente a su padre por el hecho de que Morty haya faltado a un semestre entero de colegio por culpa de sus aventuras. Le dice, en esencia, que Morty no puede abandonar su vida y montar tienda en la de otro, algo que, señala ella, quizá una chica atractiva sí podría permitirse, pero no su hijo. Es un reproche materno, y también un destello del ingenio afilado que Beth ha heredado de su padre, esa manera de razonar que corta. Fíjate en la posición imposible en la que queda ella. De un lado, un marido que quiere quitarse de encima al abuelo enviándolo a un asilo. Del otro, un padre recién reaparecido cuya presencia ya está costándole a su hijo un semestre de escuela. Y en medio, Beth, que ama a los dos hombres de maneras distintas y contradictorias, y que debe decidir constantemente a quién proteger y de quién. La serie no le concede un lugar cómodo. La instala desde el principio en el cruce de todas las presiones. Más adelante en el mismo episodio, la decisión parece tomarse. Beth le anuncia a Rick que se lo llevan a un asilo. Y aquí Jerry, incapaz de dejar pasar la ocasión, añade un comentario sarcástico, imaginando a Rick entretenido, con manualidades y viejas películas en la televisión. Es de nuevo esa mezcla marca de la casa, el chiste que hace daño, la crueldad disfrazada de ligereza. Y aunque la frase salga de la boca de Jerry, lo que ilumina de verdad es la encrucijada de Beth atrapada entre lo que su marido desea y lo que su padre representa. Vale la pena recordar quién le presta la voz a este personaje tan cargado de contradicciones. Beth fue interpretada por Sarah Chalke, una actriz que el público ya conocía por haber dado vida a Elliot Reed en Scrubs y a Stella Sinman en How I Met Your Mother. Traer a alguien capaz de sostener a la vez la comedia y una vulnerabilidad genuina no fue un accidente. La voz aporta calidez a una mujer que, sobre el papel, podría haber sido simplemente la hija dolida y la esposa resentida, y en cambio suena humana, cansada, todavía capaz de ironía. Así queda dibujada Beth antes de que el resto de la historia se despliegue. Cirujana de corazones de caballo, esposa de un hombre que la rebaja con una coletilla, madre de un chico al que las aventuras del abuelo ya le están robando el colegio, hija de un genio que acaba de volver, toda su vida en tensión, y el motor de esa tensión apenas empezando a girar. Piensa en lo que significa que un hombre prefiera convertirse en un pepinillo antes que sentarse en una silla. En el tercer episodio de la tercera temporada, Rick Sánchez fabrica un suero con un único propósito, y ese propósito no es científico en ningún sentido que importe. Es fabricar una excusa. Se transforma en un pepinillo para no asistir a una sesión de terapia familiar previamente agendada, y así Beth, Summer y Morty acaban entrando solos al consultorio del Dr. Wong. El episodio se llama Pickle Rick, lo escribió Jessica Gao, lo dirigió Anthony Chun y se emitió por primera vez el 6 de agosto de 2017. Hay algo casi cómico en la magnitud del gesto, y la comedia es precisamente lo que el episodio quiere que veas primero para que no veas lo otro. Rick es capaz de reescribir su propia biología, de vaciarse de todo lo humano y quedar reducido a un vegetal encurtido, con tal de no hablar. La inteligencia, aquí, no resuelve un problema, lo evade. Y esa es la primera pista de que este capítulo no trata realmente de un pepinillo, sino de un padre que huye y de la larga historia de huidas que lo precede. Mientras Rick corre su aventura absurda en otra parte, la escena que de verdad sostiene el episodio ocurre en un lugar sin acción, sin peligro, sin nada que pueda matar a nadie. Un consultorio, sillas, una terapeuta que mira a esta familia y nombra, con una calma clínica, lo que lleva años pudriéndose bajo la superficie. La doctora Wong no grita ni acusa, diagnostica, y su diagnóstico es tan preciso que corta. Le dice a Rick, en efecto, aunque él no esté presente,
que la única conexión entre su inteligencia incuestionable y la enfermedad que destruye a su familia es que todos en esa familia, él incluido, usan la inteligencia para justificar la enfermedad. Detente un momento en esa frase, porque es el eje de todo. No dice que Rick sea tonto, dice justo lo contrario. Dice que la brillantez es el disfraz, que el ingenio en esta casa no ilumina el problema, sino que le da coartadas. Cada persona lista de esta familia ha aprendido a construir un argumento tan sólido que ya no necesita sentir nada. La doctora Wong sigue y describe una dinámica familiar que no premia la emoción ni la vulnerabilidad, sino que las castiga. Dice, en efecto, que esa dinámica erosionó el matrimonio de Rick y que ahora está infectando a sus hijos con una tendencia a desviar sus sentimientos, a mandarlos a otra parte, a convertir el dolor en chiste, en ciencia, en desdén, en cualquier cosa menos en dolor reconocido. Y aquí conviene detenerse en algo que los relatos más largos de esta familia a veces pasan por alto cuando corren de aventura en aventura. La terapeuta no está describiendo un momento, está describiendo una herencia, un patrón que baja de generación en generación como se baja el color de los ojos. Porque la pregunta que este capítulo deja abierta y que quiero que sostengas contigo mientras te dejas llevar por el sueño es de dónde viene ese patrón. Un padre que se ausenta, una hija que aprende a no necesitar, unos nietos que ya nacen dentro del molde. La ausencia de Rick no empezó con un suero de pepinillo. El suero es solo la versión más literal, más ridícula, de algo que él ha hecho muchas veces antes, convertirse en algo que no puede sentarse en la silla. Y Beth, que creció bajo esa forma de amor intermitente, aprendió la lección tan bien que ahora la repite sin darse cuenta. Se nota en cómo responde. Cuando el diagnóstico del doctor Wong la alcanza, cuando la verdad se posa sobre la mesa sin adornos, Beth no llora ni se defiende con palabras. Dice, textualmente, "fuck you", y luego se vuelve hacia sus propios hijos y añade, "fuck both of you too". Fíjate en la coreografía de ese gesto. Recibe una observación sobre cómo su familia desvía el sentimiento, y su respuesta inmediata es desviar el sentimiento. Convierte la herida en ataque. Reparte el desprecio en abanico, primero a la terapeuta, luego a sus hijos, como quien vuelca sobre los demás algo que no soporta mirar dentro de sí. Es, en un solo instante, la prueba viviente del diagnóstico que acaba de recibir. Ha aprendido de alguien a hacer exactamente eso, y ese alguien no está en la sala. Se quedó en casa, en forma de pepinillo. El episodio ofrece, además, la clave de por qué Rick huye de un cuarto donde nadie corre peligro. La doctora Wong le dice, en efecto, que el trabajo de reparación emocional no es una aventura y que no hay manera de hacerlo tan mal que puedas morir. Esa frase merece que la escuches 2 veces. Rick ha construido una vida entera alrededor de la aventura, alrededor del riesgo que puede matarlo, porque el riesgo tiene una gramática que él domina. Hay enemigos, hay ingenio, hay una salida que se puede calcular. La terapia no ofrece nada de eso. No hay monstruo que derrotar, no hay muerte al fondo. Y por eso sugiere la terapeuta, su evitación no es una limitación, sino una elección. Rick no es incapaz de sentarse en la silla, no quiere, prefiere el peligro que entiende antes que la quietud que no controla. Y aquí está lo que hace de este capítulo algo tan honesto y tan poco consolador. El episodio no arregla nada. Termina con Rick proponiéndole a Beth ir a tomar una copa juntos, y el gesto se ofrece exactamente como lo que es, algo pequeño, una tregua breve entre 2 personas que se parecen demasiado, y no la resolución de aquello que la terapeuta acaba de nombrar. Padre e hija se alejan hacia una bebida compartida, y el problema de fondo se queda intacto, esperando, como esperan siempre estas cosas. La ausencia sigue ahí, el patrón sigue ahí. Solo se ha pospuesto una conversación más. Vale la pena recordar, ya en el terreno de lo real, que este consultorio nació de una tensión que el propio episodio no muestra. Jessica Gao concibió al personaje del Dr. Wong pensando en una actriz asiático-americana para el papel. El showrunner Dan Harmon, en cambio, decidió dar el papel a Susan Sarandon. La controversia sobre representación que aquello provocó llevó, con el tiempo, a que Gao y Harmon crearan juntos un podcast, Whiting Wongs, para hablar de ello de frente. Es una nota curiosa. La escena, que con más precisión desnuda cómo Familia Falí esconde su verdad detrás de justificaciones inteligentes, llegó envuelta.
ella misma. En una decisión que hubo que examinar después, con calma, en voz alta, del modo exacto que la propia escena reclama. Hay algo vertiginoso en admirar a alguien hasta el punto de querer desaparecer dentro de él. Beth Smith es, en la superficie, la hija exitosa, la cirujana, la que se quedó cuando su padre se marchó y la que lo recibió de vuelta sin condiciones. Pero el retrato que la serie construye de ella no se sostiene sobre sus logros. Se sostiene sobre una sola pregunta que nunca se atreve a formular en voz alta. ¿Qué parte de ella es realmente suya y qué parte es solo un eco de Rick? Esa pregunta aparece de forma directa en aquel capítulo de la tercera temporada titulado Pickle Rick. La familia está en la consulta de una terapeuta, la doctora Wong, y en medio de una sesión que Rick desprecia con toda su alma, Beth hace algo revelador. Sale a defenderlo. Dice, en efecto, que su padre no necesita nada de nadie, y la doctora Wong no discute el punto, simplemente lo devuelve transformado con una frase que cae como una piedra en agua quieta. Lo admiras por eso. Piensa en el peso de ese intercambio. Beth cree estar describiendo una virtud, la autosuficiencia total, la independencia absoluta. La terapeuta le muestra que en realidad está describiendo lo que ella misma desea ser y que ha convertido la incapacidad de su padre para vincularse en un ideal que persigue. La doctora Wong pronuncia en esa misma sesión el diagnóstico que ya conocemos, ese que, aunque va dirigido a Rick, ilumina a toda la familia y a Beth en particular. Es la idea de que la brillantez de esta casa no causa el daño, sino que se convierte en su coartada, en el argumento que se ofrece para no cambiar. Y si Beth es, como el resto, alguien que usa su brillantez como escudo, entonces su lucidez no la protege de nada. La vuelve más hábil para defenderse de la reparación. La terapeuta añade una observación que completa el cuadro. Le dice a Rick que oscila entre ver su propia mente como una fuerza imparable y como una maldición inescapable, y que cada uno de nosotros puede elegir si hace o no el trabajo poco glamoroso de repararse a uno mismo. Esa palabra, elegir, es la que la familia no quiere escuchar, porque al final del episodio ocurre algo pequeño y demoledor. Morty y Summer, los hijos, muestran interés en continuar la terapia. Rick y Beth, en cambio, se burlan de la doctora Wong y se van juntos a beber. Los dos adultos, los dos supuestamente más inteligentes, eligen la huida compartida. Los dos niños eligen quedarse a hacer el trabajo. Es difícil imaginar una escena que retrate mejor la posición de Beth, no como la hija atrapada por Rick, sino como su cómplice voluntaria, la que prefiere el vínculo con él antes que la posibilidad de sanar. Todo esto queda confirmado, ya sin metáforas, en un episodio que, según recuerdan la mayoría de los fans, pertenece a esa misma etapa de la serie, llamado The ABCs of Beth. Allí Beth por fin dice en voz alta lo que llevaba dentro. Le confiesa a Rick que siente que ha pasado la vida fingiendo que él es un gran tipo y tratando de ser como él, y que la verdad fea siempre ha sido. No termina la frase. La termina Rick por ella. Dice, en efecto, que él no es tan buen tipo y que ella es exactamente igual a él. Observa la crueldad precisa de ese momento. Beth se acerca a un descubrimiento sobre sí misma, a un umbral de honestidad, y su padre le arranca las palabras de la boca para pronunciarlas él. Incluso su revelación más íntima termina perteneciéndole a Rick. Ni siquiera su verdad es del todo suya. Y luego está la infancia. En ese mismo episodio Rick explica por qué creó Fruppyland, la dimensión de bolsillo donde encerraba a Beth de pequeña. Lo dice sin sentimentalismo. Dice que Beth era una niña que daba miedo y que le resultaba más práctico apartarla que empezar a clonar un reemplazo por cada niño poco educado o cada animal ingenuo que se cruzara con su naturaleza de sociópata. Es una frase brutal por lo casual. Rick no habla de una hija difícil, habla de un peligro que gestionaba con ingeniería. Y aquí la serie ofrece una posible raíz al narcisismo y al control que Beth arrastra de adulta. Una niña con crueldad temprana, criada por un hombre que respondió no con cuidado sino con contención, con un mundo de juguete construido para mantenerla ocupada y lejos. Junta las dos piezas y el retrato se cierra. Una niña a la que su padre consideró demasiado peligrosa para el mundo real. Una mujer que convirtió la frialdad de ese padre en su ideal,
que lo defiende, que bebe con él, que se ríe de quien intenta ayudarlos. La similitud genética que Rick le lanza como acusación no es solo un parecido, es la herencia de un modo de estar en el mundo donde la inteligencia justifica la enfermedad, donde reparar es indigno y donde ser amado importa menos que no necesitar a nadie. En Autoerotic Assimilation, el tercer capítulo de la segunda temporada, mientras Rick se reencuentra con Unity, la mente colmena que fue alguna vez su amante, en un planeta lejano, Beth y Jerry pasan el capítulo entero en otra parte, en un lugar mucho menos espectacular y mucho más incómodo. Están en plena terapia de pareja. Ese contraste es la estructura secreta del episodio y merece la pena detenerse en él antes de mirar cualquier otra cosa. Arriba, en el cosmos, un romance imposible entre dos seres demasiado parecidos. Abajo, en una consulta cualquiera de la Tierra, un matrimonio que intenta explicarse a sí mismo por qué sigue existiendo. Merece atención que los guionistas hayan decidido cortar entre esas dos historias durante toda la media hora. El episodio fue escrito por Ryan Ridley y dirigido por Pete Michels y Brian Newton, y llegó a Adult Swim el 9 de agosto de 2015. No es un capítulo sobre aventuras, es un capítulo sobre relaciones que se rompen, y sobre las distintas maneras en que una relación puede romperse. La de Rick se deshace porque los dos son iguales. La de Beth y Jerry se sostiene, apenas, precisamente porque nunca han sido iguales, y nunca lo serán. Hay una lectura entre los seguidores del programa que ilumina toda la trama de Beth. Esa lectura sostiene que el matrimonio de Beth y Jerry se presenta como algo unido sobre todo por las circunstancias, por aquel embarazo adolescente que ató sus vidas antes de que ninguno de los dos hubiera decidido nada, y no por una compatibilidad real. Y lo contrastaba con la historia de Rick y Unity, donde la pareja se destroza justamente por lo contrario, por parecerse demasiado. Es una simetría cruel. A un lado, dos personas que se separan porque son idénticas. Al otro, dos personas que permanecen juntas porque un accidente biológico las encadenó hace años. Unity, antes de marcharse, deja a Rick una nota escrita para terminar la relación. En esa nota le explica, en esencia, que no puede quedarse con él porque son demasiado esos, porque ambos convierten a las personas que los rodean en extensiones de sí mismos. Guarda esa frase mientras piensas en Beth, porque Beth es hija de Rick, y la sombra de esa acusación planea también sobre ella. La mujer que abajo, en la consulta, intenta sostener un matrimonio, es la hija del hombre que arriba pierde a la única persona que lo entendía por incapaz de dejar de absorber a los demás. La serie no lo subraya, lo deja ahí, en la estructura, para quien quiera verlo. Después de la terapia, Beth y Jerry no vuelven a casa a reconciliarse. Bajan, descienden a una guarida secreta oculta bajo el garaje de Rick, un sótano que ninguno de los dos sabía que existía, y allí encuentran a Blim Blam, un alienígena corbloquiano al que Rick había mantenido prisionero para intentar curarse a sí mismo de lo que llama, con su humor habitual, Space AIDS. Es una imagen que funciona casi como una metáfora del propio matrimonio. Dos personas que, buscando entender su relación, descienden a un lugar oscuro debajo de su propia casa y descubren allí algo monstruoso que llevaba tiempo encerrado, algo que Rick había metido bajo tierra y del que nadie hablaba. Y ahí es donde el episodio hace su jugada más ácida. Beth y Jerry no dejan de discutir sobre el estado de su matrimonio delante de la criatura encadenada. Siguen con su pelea, ajenos al ser que los observa, hasta que Blim Blam rompe sus ataduras, roba un dispositivo traductor y, ya capaz de hablar con ellos, les dice, en esencia, que los dos son terribles, que se odian a sí mismos y que se odian el uno al otro. Y entonces se marcha. Abandona la Tierra para siempre. Detente en el peso de ese momento. Hace falta que un alienígena prisionero, un ser al que Rick estuvo torturando en su propio sótano, escuche unos minutos de esta pareja para llegar a un veredicto que ni Beth ni Jerry han sido capaces de pronunciar en años de convivencia y en una sesión entera de terapia profesional. La verdad sobre su matrimonio no llega desde dentro. Llega desde una criatura que solo quiere. Lo notable, y aquí está el primer quiebre visible de la fachada de control de Beth, es lo que el episodio decide no darnos. No hay reconciliación emocional entre ella y Jerry. No hay una escena en la que se miren,
se perdonen y vuelvan a casa distintos. La única resolución concreta de toda la pelea, lo único que se cierra, es que Beth acepta pedirle a Rick que deje de guardar alienígenas cautivos y peligrosos dentro de su casa. Eso es todo. El problema que se resuelve no es el del matrimonio. Es un problema doméstico, casi de logística, un asunto de seguridad del hogar. La herida queda exactamente donde estaba. Y ese vacío dice más que cualquier discurso. Beth es el personaje de la familia que más se aferra a la idea de tener el control, la cirujana, la hija competente, la que sostiene la casa mientras su padre juega a ser Dios. Aquí, por primera vez de forma clara, esa fachada se agrieta. Ha ido a terapia, ha bajado al sótano, ha escuchado a un desconocido decirle que se odia a sí misma y que odia a sí misma y que odia a su marido. Y al final del episodio no cambia nada entre ella y Jerry, salvo la certeza silenciosa de que el problema sigue ahí. La resolución que consigue no toca su vida sentimental, toca la casa de su padre. Es fácil pasar por alto esta trama porque el episodio brilla arriba, en el planeta de Unity, en la ambición cósmica de una mente colmena que controla a millones. Pero la historia de Beth es la que planta la semilla de todo lo que vendrá después. La pregunta que este capítulo deja abierta, sin responderla, es sencilla y demoledora. Si nadie la obligara, si aquel embarazo no la hubiera atado, ¿elegiría Beth esta vida con Jerry otra vez? El episodio no contesta, solo la deja a ella, por primera vez, empezando a preguntárselo. Hay decisiones que un personaje toma que revelan quién es en realidad, y no siempre son las que gritan. A veces la revelación llega en voz baja, en un gesto administrativo, en algo tan frío como estampar etiquetas sobre 2 cápsulas de sueño. Al final de The ABCs of Beth, el 9º de la 3ª temporada, Rick le ofrece a su hija algo que parece un regalo y que, mirado de cerca, es una de las cosas más extrañas que ha hecho por alguien a quien dice querer. Le propone marcharse de la Tierra, dejar atrás la casa, la rutina y la maternidad, y salir a recorrer el universo. Y para que ese ofrecimiento no destruya la vida que deja atrás, construye un clon de ella, un clon implantado con todos sus recuerdos, que se quedará en casa y vivirá la vida doméstica que la Beth original abandonaría. Mira de cerca la naturaleza de esa oferta. No es simplemente libertad. Es libertad sin culpa, libertad sin consecuencia, la posibilidad de irse sin que nadie note la ausencia, porque en el lugar vacío quedará alguien idéntico, con los mismos recuerdos, capaz de querer a Jerry y a los niños con la misma memoria de haberlos querido. Rick le está ofreciendo a Beth escapar de su propia vida mientras esa vida continúa sin ella. Y lo hace, además, con una precisión que revela cuánto ha pensado en el problema. No deja la elección a medias. Después de fabricar el clon, Rick coloca a las 2 Beth, la original y la recién creada, en cápsulas de sueño, y entonces hace algo que conviene detenerse a considerar, porque es el corazón moral de todo lo que vendrá. Ordena a una máquina que arranque las etiquetas de las cápsulas y que intercambie sus posiciones, de modo que ni siquiera él sabe cuál de las 2 contiene al clon. Es un acto deliberado de ignorancia. Un hombre que se define por saberlo todo, por medir cada variable, por controlar cada posibilidad, elige aquí no saber. Renuncia a la información. Y esa renuncia no es descuido, es diseño. Cuando el episodio termina, una Beth parte hacia el espacio y otra se queda en la Tierra. Y a nosotros, los que miramos, no se nos dice cuál es el clon. La cámara no nos concede el privilegio. El episodio se cierra sobre esa duda, como se cierra una puerta con suavidad, sin ruido, dejándonos del lado de fuera. Y ahí está la primera lectura de este giro, la que suele contarse. Rick le dio a Beth una salida. Pero hay una segunda lectura, más incómoda, y es la que este capítulo quiere sostener. Al borrar las etiquetas, Rick no solo protege a Beth de la verdad, se protege a sí mismo. Convierte una pregunta con respuesta en una pregunta sin respuesta, y al hacerlo se libera de tener que cargar con lo que la respuesta significaría, porque la duda no se queda en el espacio ni en la máquina. Viaja con la Beth que se queda. En The Richturian Morty Date, el 10º episodio y final de la 3ª temporada, esa Beth empieza a sospechar que quizá ella misma sea el clon. Y aquí el guión hace algo cruel y brillante a la vez. La sospecha no puede resolverse desde dentro. Ella no tiene forma de saberlo mirándose por dentro,
porque el clon tendría exactamente los mismos recuerdos, la misma certeza de haber sido siempre ella. La memoria, que normalmente es la prueba de que uno es uno mismo, aquí no prueba nada. Es la trampa perfecta. Cuanto más recuerda ser Beth, menos puede confiar en ese recuerdo. Entonces hace lo único que puede hacer. Va directamente a Rick y le pregunta si es un clon. Y la respuesta de Rick es, en cierto modo, más reveladora que un sí o un no. Lo niega, pero se niega también a decirle si le diría la verdad en caso de que ella lo fuera. Detente en esa doble negativa, porque es un pequeño abismo lógico. Rick no dice, no eres un clon, y lo deja ahí. Dice, en efecto, que no lo es, y a la vez que no está dispuesto a garantizar que se lo diría si lo fuese. Con eso vacía su propia negación de todo valor. Le entrega a Beth una afirmación y simultáneamente le retira las razones para creerla. Es un hombre hablando con la forma de la sinceridad y el contenido del silencio. Y luego la cosa se vuelve peor, porque Rick le dice que si ella fuera un clon que ha descubierto su verdadera identidad, él se vería obligado a matarla. Imagina recibir esa frase. No es una amenaza al uso, es algo más retorcido. Le ofrece a Beth un marco en el que la sola confirmación de su naturaleza equivaldría a una sentencia. La empuja al pánico, y con razón, porque acaba de aprender que la respuesta que busca podría costarle la vida. La pregunta, ¿soy un clon?, se transforma en preferiría no saberlo y no hay salida limpia de ese laberinto. El momento en que todo esto se condensa llega cuando Rick aparece en el escondite de la familia llevando un arma. Para Beth, el sentido es inmediato y aplastante. Si él viene armado, viene a cumplir lo que dijo. Y si viene a matarla, entonces ella tiene que ser el clon porque esa era la condición que él mismo puso. En su mente, el arma es la prueba. Es un razonamiento impecable construido sobre una premisa envenenada, y observa lo que revela sobre la relación entre estos dos. Beth ha aprendido a interpretar a su padre esperando lo peor, a leer sus actos como confirmaciones de la crueldad que él mismo insinuó. El terror que siente no sale de la nada, sale de años de conocerlo. Frente a ese vértigo, Beth busca tierra firme en el lugar menos esperado. Se vuelca en Jerry, y Jerry, que no puede ofrecerle certezas sobre su origen ni resolver el enigma de las cápsulas, le ofrece otra cosa. Recrea el momento exacto en que le dijo por primera vez que la quería. No una explicación, no una prueba de identidad, sino un recuerdo compartido devuelto a la vida. Y funciona. Los dos se reconcilian y vuelven a estar juntos antes de que termine el episodio. Hay algo tranquilo y casi tierno en esa elección narrativa, y también algo que merece una mirada más atenta. Si Beth no puede saber si es real, Jerry le ofrece lo único que sí puede tocar, un vínculo. Como si el guión susurrara que cuando la identidad se vuelve indemostrable, lo que queda para sostener a una persona no es la verdad sobre su origen, sino la verdad de a quien elige querer. Sea clon o no, ese momento con Jerry es suyo, y nadie puede borrarle la etiqueta a eso. Pero la serie no cierra la puerta. Se guarda el golpe final para la cena familiar, cerca del final del episodio. Allí, entre la normalidad recuperada, la familia bromea con que Rick jamás les diría de verdad si Beth fuera un clon. Es un chiste, dicho con la ligereza de quien ya ha decidido seguir adelante sin respuesta. Y Rick responde solo con una mirada, fría, sin parpadear, sostenida. No dice nada. No confirma, no desmiente, no suaviza. Deja la pregunta exactamente donde estaba, suspendida sobre la mesa, sobre la familia, sobre nosotros. Esa mirada es la respuesta que el episodio elige dar, y consiste precisamente en no dar ninguna. Vale la pena pensar en lo que ese silencio le hace al personaje de Rick. Durante gran parte de la serie, él es el hombre que responde, el que corta cualquier misterio con una explicación seca y superior. Aquí, en cambio, la ausencia de respuesta es su acto más definitorio. Al borrar las etiquetas en el 9º episodio y al sostener la mirada en el 10º, construye un espacio en el que la verdad ha dejado de existir, no porque se haya perdido, sino porque él decidió que no existiera. Y ese es, quizá, el verdadero giro. No que Rick pueda fabricar un clon de su hija. Sabemos desde hace tiempo que es capaz de eso y de cosas peores. El giro es que prefiera vivir sin saber cuál es cuál, y que prefiera que Beth también viva sin saberlo. Porque una respuesta lo obligaría a algo.
Si supiera que la Beth que tiene delante es la original, tendría que cargar con la culpa de haber dejado partir a una hija y quedarse con la copia, o al revés. Si supiera que es el clon, tendría, según sus propias palabras, que matarla. El no saber es lo único que le permite tenerla cerca sin consecuencias. Y este episodio, escrito por Dan Harmon y dirigido por Anthony Chun, emitido por primera vez el 1 de octubre de 2017 como final de la tercera temporada, elige terminar ahí, en la comodidad terrible de una pregunta que nadie va a responder. Rick creó un clon para que Beth pudiera irse al espacio. Y después borró la única prueba de quién se fue de verdad, incluso para sí mismo, porque tal vez lo que menos soportaba no era perder a su hija, sino tener que saber que la había perdido. Hay un episodio que cierra la cuarta temporada, y su título juega con las palabras hasta volverlas casi un trabalenguas, Starmort Return of the Jerry. La sinopsis que quedó registrada lo resume con una sequedad que sorprende por lo poco ceremoniosa que es. Dice que el episodio gira en torno a dos Beths. No una Beth con un dilema, no una Beth transformada, sino dos, literalmente dos. Y esa dualidad es lo que empuja toda la trama hacia adelante. Es notable que la premisa central de un final de temporada no sea un villano ni una catástrofe, sino una pregunta doméstica llevada al absurdo cósmico. ¿Cuál de ellas es la verdadera hija de Rick? El episodio se construye entero sobre esa incertidumbre, y lo notable es que decide, con toda intención, no resolverla. Para entender de dónde salen esas dos Beths, hay que retroceder unos episodios, hasta el final de The ABCs of Beth, varias temporadas atrás. Allí ocurre algo que en su momento pudo parecer un gesto menor, casi una nota al pie de la relación entre Rick y su hija. Rick clona a Beth. Una de las copias parte hacia el espacio, la otra se queda en la Tierra, en casa, con la familia, con la vida que ya tenía. Y durante episodios enteros, el asunto queda suspendido, sin confirmación, como una semilla plantada que la serie deja crecer en silencio. El final de temporada es el momento en que esa semilla por fin se abre, y confirma lo que solo se había insinuado. Sí, hubo un clon. Sí, una Beth se fue y otra se quedó. La duda ya no es si ocurrió, sino qué consecuencias arrastra. La Beth que se marchó regresa transformada. Cuando vuelve a la Tierra, no es la mujer que salió de aquella casa. Se ha convertido en algo que la sinopsis del episodio, con su lenguaje seco de catálogo, ni siquiera alcanza a nombrar, pero que la propia historia deja claro. Es la criminal más buscada de toda la galaxia. Ha liderado una resistencia rebelde contra una federación galáctica que se había reconstituido, que había vuelto a levantarse después de haber caído. Piénsalo un segundo. La misma mujer que en casa vivía una existencia contenida, marcada por su padre, por sus dudas, por una infancia que la propia serie había explorado como una herida. Esa misma mujer, en otra rama de su vida, se ha vuelto una leyenda del crimen interestelar, la enemiga número uno de un imperio. Es el debut pleno de la identidad que los seguidores llamarían Space Beth. No es un disfraz ni una fase. Es una vida entera vivida en paralelo. Y esa Beth del espacio vuelve con miedo. Trae algo implantado en el cuello, un dispositivo cuya presencia descubre y no comprende. Al principio teme lo peor, cree que es una bomba, cree que su propio padre le colocó un mecanismo de muerte dentro del cuerpo sin que ella lo supiera. Confronta a Rick con esa sospecha, y la sospecha en sí misma dice mucho sobre la relación entre ambos, sobre cuánta desconfianza puede caber entre un padre y una hija que apenas saben si son de carne o de laboratorio. Pero el dispositivo no es una bomba. Es algo que el episodio nombra como un aparato de reconciliación de clones, colocado allí durante el procedimiento original de clonación. No fue puesto para destruir. Fue puesto, en teoría, para unir, para permitir que las dos versiones pudieran algún día encontrarse sin que el sistema colapsara. Aquí llega el detalle que convierte todo el asunto en algo casi filosófico, y que revela hasta dónde llega la mente de Rick cuando quiere protegerse a sí mismo de una verdad. Rick hizo algo para garantizar que jamás pudiera revelar cuál Beth era el clon. Usó una centrifugadora para intercambiar las cápsulas de los clones, que no llevaban etiqueta alguna, de un lado a otro, moviéndolas hasta perder por completo el rastro de cuál era cuál. Y después, como paso final, borró su propio recuerdo de haberlo hecho.
Guardó esa memoria arrancada en un pequeño vial que contiene la única respuesta que existe en el universo. Rick se cegó a sí mismo, deliberadamente, para no poder responder nunca la pregunta que su hija más temía. Es un gesto que se puede leer de dos maneras opuestas, y creo que la serie quiere que las sostengas ambas a la vez. Puede ser un acto de crueldad, la negación de una identidad, o puede ser el regalo más extraño que un padre le ha hecho a sus dos hijas, la garantía de que ninguna será nunca la copia, porque ni siquiera él sabe cuál lo es. El clímax lleva esa idea hasta su conclusión más honesta. Rick ofrece reproducir el recuerdo recuperado, ese frasco rojo que contiene la verdad. Basta con verlo para saber cuál Beth salió de una probeta y cuál nació del modo antiguo. La familia está reunida, las dos Beths incluidas, y una tras otra todos declinan. Ninguno quiere mirar, ni las hijas, ni los demás miembros de la familia presentes, nadie levanta la mano para pedir la certeza. Rick termina viéndolo solo, y la cámara, que podría mostrarnos su cara, que podría dejarnos leer la respuesta en sus ojos, nos deja fuera. No vemos el recuerdo. No sabemos, y quedamos exactamente en el mismo lugar de incertidumbre en que la familia elige quedarse. Es una decisión narrativa que va contra todo instinto de resolución. La serie tenía la respuesta en la mano y la escondió, no por pereza, sino por convicción. Porque lo que el episodio propone, y lo hace sin subrayarlo demasiado, es que la pregunta estaba mal planteada desde el principio. Al final las dos Beths siguen siendo parte de la familia Smith. No se expulsa a ninguna. No se declara una impostora. La familia acepta a Space Beth junto a la Beth de casa, la que algunos llamarían House Beth, sin determinar cuál es la real. Ambas son reales. Ambas son hija, madre, esposa. La distinción entre original y copia, que parecía el eje de todo el conflicto, se disuelve en el momento en que nadie quiere saberla. Y si te detienes a pensarlo, es una de las cosas más generosas que la serie ha hecho con este personaje. Le da dos vidas y se niega a jerarquizarlas. Alrededor de este núcleo íntimo, el episodio despliega una trama que la propia sinopsis describe con un humor deliberado. Habla de un incinerador de planetas patrocinado por una corporación. Habla de rostros del pasado que regresan para forzar a la familia a la acción. Y enmarca todo el asunto diciendo que Rick y los suyos se ven obligados a, en sus palabras, hacer una de Star Wars para salvar la Tierra. Esa frase, con su ligereza, resume el tono. El destino del planeta depende de una operación de rescate galáctica, y la serie es plenamente consciente de que está tomando prestado el molde de la gran ópera espacial para llenarlo de su propia irreverencia. El detalle del incinerador merece una pausa, porque es puro Rick and Morty en su vena más satírica. La superarma de la nueva federación se llama NX-5, el removedor de planetas, y en el universo de la historia está patrocinada por una marca de pantalones vaqueros, Wrangler. La consecuencia de ese patrocinio es tan estúpida como brillante. El arma está programada para no destruir los vaqueros Wrangler, y así es, según se recuerda, como termina desactivada. Introduce un par de vaqueros Wrangler en el núcleo del aparato, y la máquina, incapaz de dañar el producto de su propio patrocinador, se atasca sobre su propia lógica comercial. Piensa en la crítica que se esconde ahí. La herramienta definitiva de destrucción, la que puede borrar mundos enteros, queda inutilizada por una cláusula publicitaria. El capitalismo llevado al punto en que el anuncio devora el arma. Y luego está el otro frente, el de los rostros del pasado que la sinopsis anunciaba. La fuerza de la Federación Galáctica está comandada por Tammy, aquel personaje que la serie había introducido como una traición y que aquí reaparece en posición de mando. Frente a ella, o más bien detrás de todo el conflicto, está Phoenix Person, un antagonista que es la versión resucitada y transformada de Bert Person, el viejo amigo de Rick convertido en algo mecánico y terrible. La resolución de esa línea recae, de todas las personas posibles, en Jerry. Jerry, el personaje que la serie usa una y otra vez como emblema de la irrelevancia, es quien ayuda a derrotar a Phoenix Person, y lo hace mediante un truco absurdo y macabro a la vez. Usando un cinturón de invisibilidad, maneja el cuerpo muerto de Tammy como si fuera una marioneta, moviéndolo desde las sombras para engañar al enemigo. Es grotesco y es cómico, y es también, a su manera, coherente con la lógica del episodio entero. Las identidades aquí no son estables.
Un cuerpo muerto puede ser manejado por otro. Un ave puede volver como máquina. Una hija puede ser dos hijas. Y ninguna de las dos necesita ser menos que la otra. Cuando el episodio termina, lo que queda no es una respuesta, sino una elección. La familia ha decidido vivir con dos Beths y con la duda intacta. Ha decidido que el amor no requiere saber cuál cuerpo salió de cuál probeta. Rick guardó la verdad en un frasco y la miró a solas, cargando él solo con lo que sea que ese recuerdo contenga. Y Space Beth, la criminal más buscada de la galaxia, la rebelde que derribó imperios, se sienta a la mesa junto a la Beth que nunca se fue, las dos igual de suyas, las dos igual de reales, en una casa que aprendió a tener sitio para ambas. Hay un detalle que la mayoría de los espectadores dejan pasar sin notarlo, porque llega envuelto en una historia sobre serpientes del espacio exterior. En el episodio que se titula Rattlestar Ricláctica, el quinto de la cuarta temporada, estrenado en diciembre de 2019, hay un instante pequeño, casi administrativo, que dice más sobre el estado de una familia que cualquier discurso. Él se revela, sin subrayado y sin música que lo acompañe, que Beth no tiene guardado el número de teléfono de Jerry como contacto en su propio móvil. No es una pelea, no es una escena de gritos, es una ausencia en una libreta de contactos, y sin embargo ahí está el peso entero de años de distancia. Conviene detenerse en lo que ese hecho significa, porque el episodio decide colocarlo justo al lado de lo más absurdo que puede imaginarse. Mientras Morty desata una guerra intergaláctica de serpientes, la trama secundaria se ocupa de Jerry intentando algo tan modesto como colgar las luces de Navidad en el tejado de la casa él solo. Y se cae. La caída no es metafórica, es literal. Un hombre que se sube a su propio techo para hacer una tarea familiar y termina en el suelo. Hay algo revelador en que la serie ponga a Jerry ahí arriba, solo, sin nadie que le sostenga la escalera, intentando decorar una casa que es tanto suya como de una mujer que no conserva su número. Lo que sigue es la clase de solución que solo Rick ofrecería. Después de la caída, Rick le dispara con un aparato que lo vuelve, en efecto, neutralmente flotante, más ligero que el aire, para que pueda terminar de colgar las luces sin matarse. Fíjate en la lógica de eso. No lo ayuda a bajar, no le sugiere pedir auxilio, no cuestiona la tarea. Le quita el peso del cuerpo para que siga colgado del tejado. Hola, es asistencia y desprecio en el mismo gesto. La manera que tiene Rick de resolver un problema humano vaciándolo de toda su gravedad, en el sentido físico y en el otro. Y Jerry, siendo Jerry, hace mal uso del don casi de inmediato. Prueba la ingravidez en una cancha de baloncesto, termina aferrado a la panza de un avión y acaba expulsado de un bar antes de regresar, por fin, al tejado donde todo empezó. La trayectoria es cómica, sí, pero mira su forma. Sale de casa, se eleva sin control, se agarra a lo que puede, lo echan de un sitio tras otro, y el arco entero solo termina cuando vuelve al punto de partida. Un hombre que flota sin rumbo porque le han quitado lo que lo mantenía en el suelo y que no encuentra reposo hasta regresar a la misma casa. Si uno quisiera una imagen del lugar que Jerry ocupa en esta familia, costaría inventar una mejor que esa, y lo notable es que el episodio la encuentra sin proponérselo dentro de una historia sobre otra cosa, porque la historia principal está en otra parte del cosmos. Morty abandona el coche contra las órdenes de Rick. Una serpiente del espacio lo muerde, y su respuesta es vestir a una serpiente de la Tierra con un traje espacial y devolverla al planeta de las serpientes, lo que enciende una guerra que escala hasta el viaje en el tiempo y unos androides serpiente al estilo Terminator. Es una de las tramas más delirantemente elaboradas que la serie haya construido, y ahí radica el contraste que a mí me parece más elocuente. La energía narrativa, el ingenio, la maquinaria entera del episodio se vuelca sobre las serpientes. La vida familiar, mientras tanto, recibe apenas migajas. Un hombre en un tejado, un número que no está guardado. Y quizá esa proporción sea el comentario. La casa, con sus luces a medio colgar y su directorio incompleto, no genera aventura, genera silencio. Beth no aparece gritando ni negociando. Aparece, de la forma más callada posible, como alguien cuyo teléfono ya no reconoce a Jerry por su nombre. Un contacto sin guardar es una decisión que nadie tomó de golpe, sino el resultado de no tomarla, de dejar que el desgaste haga el trabajo.
La serie no nos explica cómo llegaron ahí, y no hace falta que lo haga. Basta con mostrarnos que la persona que sostiene el centro de esta familia ha dejado de anotar a uno de sus miembros, mientras el resto del universo se ocupa, ruidosamente, de sus serpientes. Hay algo conmovedor en que un matrimonio, después de todo lo que estas dos personas se han hecho el uno al otro, siga sentándose frente a una terapeuta. En el estreno de la 5ª temporada, el episodio titulado More Dinner Rick Andre, Beth y Jerry aparecen dentro de una terapia de pareja continuada, guiados por una profesional de la familia, la doctora Wong. Ella no aparece en pantalla en ningún momento, y sin embargo su presencia recorre el episodio entero, porque su influencia se menciona una y otra vez, como una voz que ya no necesita cuerpo para pesar sobre las decisiones de la casa. Es un detalle pequeño, casi fácil de pasar por alto, y aún así dice algo enorme sobre el lugar al que Beth ha decidido regresar, porque este es el punto que conviene sostener con calma. Beth ha vuelto a Jerry, no como un accidente, no como una rendición, sino como una elección que se mantiene día tras día, sesión tras sesión. Y esa elección es, en el fondo, una elección por la estructura. La terapia es orden. La terapia es la promesa de que un vínculo puede repararse hablando, poniendo palabras donde antes solo había resentimiento. Para una mujer construida sobre el caos, criada por un hombre que trata la realidad entera como un juguete desechable, sentarse cada semana frente a alguien que ofrece reglas y método es una declaración silenciosa. Es el lado de Beth que quiere quedarse, el lado que necesita paredes. La doctora Wong, según lo que el episodio nos deja saber, ha empujado a la pareja hacia algo concreto. Los ha animado a convertirse en una pareja más abierta en lo sexual, más dispuesta a explorar. Y aquí aparece la primera grieta interesante en la idea de que Beth solo busca estabilidad, porque la estabilidad que persigue no es la del matrimonio tranquilo y previsible de la televisión antigua. Es una estabilidad que ha decidido incluir el riesgo dentro de sus propios muros. La terapeuta no les pide que se calmen, les pide que se expandan, y Beth acepta ese marco. Piensa en lo que eso revela. Quiere el orden, sí, pero quiere un orden lo bastante grande para contener su parte más salvaje sin tener que huir de la casa para vivirla. El episodio construye toda esa tensión alrededor de una pregunta muy sencilla y muy incómoda. A lo largo de gran parte de la historia, Beth y Jerry discuten si aceptan o no una invitación. La invitación viene de Mr. Nimbus y es una invitación a un trío, a lo que ellos llaman un ménage à trois. Ese debate ocupa el corazón de su trama doméstica. No es un chiste lanzado y olvidado. Es una deliberación que se estira, que vuelve, que los obliga a mirarse y preguntarse quiénes son ahora, después de la terapia, después de todo. Y en esa duda cabe la contradicción entera de Beth. Una parte de ella pertenece a la mesa, a la conversación, al proyecto de arreglar el matrimonio con paciencia. Otra parte mira la puerta abierta y siente curiosidad. Lo que resuelve la duda llega en la escena posterior a los créditos, ese último rincón del episodio donde los guionistas suelen esconder la verdad que no querían decir en voz alta. Allí, Beth y Jerry aceptan la oferta de Mr. Nimbus. Van a hacerlo. Y Nimbus, al cerrar la escena, les dice, en efecto, que Rick lo entenderá. Es una frase curiosa para terminar, porque coloca a Rick, el padre ausente y omnipresente, como el juez invisible de la vida sexual de su hija. Como si incluso en el acto más íntimo y más lejos de su alcance, la sombra de Rick siguiera ahí, midiendo, comprendiendo, permitiendo. Beth regresa a Jerry, y aún así la aprobación imaginada de su padre flota sobre la cama. Conviene detenerse en quién es este Mr. Nimbus, porque no es un personaje cualquiera dejado caer para provocar. La trama principal del episodio es Rick organizando una cena para él. Nimbus se proclama gobernante de los océanos de la Tierra, y es el enemigo declarado de Rick, su némesis. La cena tiene un propósito. Rick quiere renovar un tratado de paz entre ambos. Todo el aparato del episodio, la formalidad, el vino, la mesa puesta, existe para sostener esa frágil tregua. Y entonces, fiel a sí mismo, Rick la sabotea. Hace que Summer robe en secreto una caracola mágica que pertenece a Nimbus, un objeto que le da su poder. Al despojarlo de esa concha, Rick reenciende el conflicto en el instante en que Nimbus descubre el robo. La paz nunca era el plan. La paz solo era el escenario.
Y aquí el episodio hace algo que resuena directamente con Beth, aunque ella no esté presente en esa habitación. Mr. Nimbus revela que conoció a Rick cuando Rick era un hombre joven, y en esa revelación pronuncia un nombre: Diane, la esposa muerta de Rick, la madre de Beth. Es la primera confirmación canónica, dicha en pantalla por otro personaje, de que Diane existió tal como Rick siempre la había descrito. Piensa en el peso de eso para la hija que regresa a su matrimonio buscando algo estable. Beth ha vivido toda su vida bajo la duda de si la historia de su madre era real o una de las muchas mentiras de su padre, y en el mismo episodio en que Beth decide, otra vez, quedarse con Cherry, un enemigo del océano confirma que la mujer que la trajo al mundo fue real. La estabilidad que Beth busca nace, en parte, de una ausencia que ahora por fin tiene nombre. Mientras esa cena se desmorona, el episodio deja correr una segunda historia que rima con la primera desde otro ángulo. Morty es enviado a través de un portal de dilatación temporal a buscar vino que necesita envejecer para la cena. Ese encargo lo arranca de su cita con Jessica y desata un conflicto que se extiende a lo largo de generaciones, enfrentándolo con los descendientes de un personaje llamado Hubie. Jessica termina arrastrada al caos del portal y sale de él con una forma de comprensión temporal, marchándose en un estado como de trance. Morty acaba el episodio de nuevo en la zona de amistad, otra vez lejos de lo que quería. Dos deseos, el de Morty y el de Beth, tratados con la misma ironía. Uno persigue a alguien inalcanzable, la otra vuelve a lo que ya conoce. En el contraste está la lectura. Morty gasta generaciones enteras persiguiendo lo salvaje, lo nuevo, la chica que se le escapa, y regresa con las manos vacías. Beth hace lo opuesto. Elige lo conocido, elige a Jerry, elige la mesa de la terapeuta, y precisamente por eso consigue meter lo salvaje dentro de su vida en lugar de perseguirlo hasta el agotamiento. Su regreso no es un acto de resignación, es una estrategia, tal vez la única que le queda a alguien que creció sin ningún marco fiable. Construir el marco tú misma, y luego decidir qué caos permites entrar. El episodio fue el estreno de la 5ª temporada, escrito por Jeff Loveness y dirigido por Jacob Heyer. Se emitió el 20 de junio de 2021 en Adult Swim, y desde esa primera media hora, la temporada colocó a Beth en un lugar difícil de nombrar. No completamente domesticada, no completamente libre. Una mujer que ha vuelto a su matrimonio no porque haya dejado de ser salvaje, sino porque ha encontrado la manera de ser ambas cosas a la vez, dentro de las mismas 4 paredes, bajo la mirada imaginada de un padre que, incluso ausente, lo entiende. Durante temporadas enteras, la pregunta sobre qué Beth era la original y cuál el clon se sostuvo como un enigma abierto, algo que la serie prefería dejar suspendido antes que cerrar. El tercer capítulo de la 6ª temporada, titulado Bethic Twinstinct, toma ese hilo y hace algo distinto con él. En lugar de ofrecer una respuesta, en lugar de un análisis forense de memorias o de células, coloca a las dos mujeres en la misma casa y observa qué ocurre cuando se miran de frente. Fue el episodio número 54 de la serie en total, y se estrenó el 18 de septiembre de 2022, escrito por Anne Lane y dirigido por Douglas Einar Olsen. Conviene detenerse un momento en cómo se construye ese enfrentamiento antes de mirar lo que significa. Las dos Beths comparten una sola voz en el mundo real, la de Sarah Chalke, que grabó cada una de las interpretaciones en sesiones separadas. Para distinguir a la Beth del espacio, Chalke añadió pequeños carraspeos que vuelven su voz ligeramente más áspera, un poco más segura de sí misma. Piensa en lo que implica esa decisión. La diferencia entre las dos no está escrita en un dato biológico ni en una etiqueta que las separe. Está en el timbre, en la confianza, en una textura de la garganta. La misma actriz, la misma persona en el origen, y sin embargo, dos presencias que el oído aprende a reconocer aparte. La serie resuelve el problema de la identidad no con una prueba, sino con una diferencia de tono. La ocasión que las reúne es Thanksgiving, la cena de acción de gracias, cuando la Beth del espacio regresa a la casa de la familia Smith. Es un marco doméstico, deliberadamente ordinario, el tipo de reunión familiar donde las tensiones se acumulan bajo la mesa. Y ahí,
Entre los preparativos y la sobremesa, las dos versiones de la misma mujer empiezan a acercarse alrededor de una botella de vino venusiano. La bebida afloja algo. El coqueteo entre ellas crece poco a poco, primero como un juego, después como algo más, hasta convertirse en una relación romántica y sexual entre las dos. Es una premisa que suena escandalosa, dicha en voz alta, y la serie sabe que lo es. Pero mira el ángulo que abre sobre la vieja pregunta del clon. Si una de estas dos mujeres desea a la otra y la otra la desea de vuelta, la cuestión de cuál es la auténtica pierde su filo. El deseo entre ellas es, en cierto sentido, un reconocimiento. Cada una encuentra en la otra exactamente lo que es y en lugar de rechazarlo o de reclamar la primacía, lo abraza. El misterio de la identidad no se resuelve con una etiqueta que diga original o copia. Se disuelve en el hecho de que ninguna de las dos parece necesitar ya esa etiqueta. Son la misma, y esa igualdad, que en otro relato sería motivo de horror, aquí se vuelve intimidad. Mientras esto ocurre en el centro de la casa, Summer y Morty eligen no estar presentes en la tensión. Escapan de ella sumergiéndose en una nueva consola de videojuegos ultra realista y pasan buena parte del episodio absortos en ella. Su historia funciona como un gag recurrente, una serie de cortes que vuelven a ellos de vez en cuando, más que como una trama principal. Hay algo honesto en esa elección narrativa. Los hijos, ante lo incómodo de ver a su madre en dos cuerpos enamorándose de sí misma, hacen lo que muchos harían. Apartan la mirada y se refugian en una pantalla. La serie no los obliga a procesar lo que sucede. Les concede el derecho a distraerse. La reacción de Rick es, quizás, la más reveladora sobre el tono del episodio. A él no le perturba la relación entre Beth y la Beth del espacio. Ni escándalo, ni sermón, ni una de sus habituales explosiones cínicas. En cambio, le confiesa a Beth que él mismo ha tenido sexo con una versión de sí mismo en el pasado. Considera el peso de esa confesión dentro del mundo de la serie. Rick es el personaje que ha multiplicado su propia existencia por infinitas realidades. El hombre para quien la idea de un doble no es teoría sino rutina. Que él trate el encuentro de las dos Beths con naturalidad, apoyándolo con su propia experiencia, sitúa toda la situación en un plano donde la identidad múltiple ya no asusta. Para Rick, amarse a uno mismo en otro cuerpo es apenas otra cosa que ha probado. Y luego está Jerry, que es quien descubre el asunto. Durante su brindis de esa cena, Jerry amenaza con una reacción autodestructiva, el tipo de derrumbe que el personaje ha protagonizado tantas veces, la lástima de sí mismo convertida en espectáculo. Pero el episodio elige no darle ese camino. En lugar de hundirse, Jerry se vuelve asertivo. Toma una posición firme, y en vez de quedar excluido o roto por lo que ha visto, termina formando parte de una dinámica a tres con las dos versiones de su esposa. Es un giro pequeño y significativo para un personaje definido casi siempre por su fragilidad. Aquí, por una vez, no es la víctima de la situación. Encuentra un lugar dentro de ella. La imagen que la serie ofrece del resto de la familia, mientras todo esto se resuelve, dice mucho sobre su actitud hacia el conflicto. Rick, Morty y Summer aparecen comiendo tranquilamente las sobras de Thanksgiving, mientras la situación entre Jerry y las dos Beths se resuelve a un lado, fuera del centro de la escena. No hay drama alrededor de la mesa, no hay confrontación ni juicio. Solo tres personas terminando la comida del día siguiente, mientras, en algún rincón de la casa, tres adultos encuentran una manera de convivir con lo que son. La normalidad de esa imagen es el argumento entero del episodio comprimido en un plano. Vale la pena preguntarse qué hace este episodio con el misterio del clon que tanto tiempo alimentó a la serie. No lo resuelve en el sentido que uno esperaría. Nadie descubre un archivo, nadie hace una prueba, nadie anuncia por fin quién nació primero. Y sin embargo, en cierto modo, sí lo cierra. Al poner a las dos Beths a desearse, a reconocerse, a construir algo juntas en lugar de competir por el título de la verdadera, el episodio vuelve la pregunta irrelevante. Si las dos son igualmente reales para sí mismas y la una para la otra, entonces la distinción entre original y copia deja de tener consecuencias. La identidad no se decide por quién vino antes. Se afirma en quién elige ser cada una, en el tono de su voz, en lo que hace con su propia compañía. Ese es el movimiento más sutil de Basic to Instinct.
toma un enigma que la serie había planteado como un problema de origen, un asunto de causas y pruebas, y lo traslada a un terreno donde el origen ya no importa. La respuesta no llega como un dato, llega como una escena doméstica, una botella de vino venusiano, una noche de Thanksgiving y dos mujeres que, mirándose, deciden que ser la misma no es una amenaza, sino, quizás, la forma más extraña de compañía que la serie haya imaginado. La sexta temporada de Rick and Morty comienza con una imagen que se queda contigo mucho después de que termina. El episodio se titula Solarix y se estrenó en Adult Swim el 4 de septiembre de 2022. Lo escribió Al Brolandi y lo dirigió Jacob Hare. Su sinopsis oficial describe algo sencillo y a la vez desolador. La familia Smith lidia con las consecuencias de la temporada anterior, mientras Rick y Morty quedan varados en el espacio, flotando entre los restos de lo que fue la ciudadela de Rix. Piensa en esa quietud por un momento. Dos figuras suspendidas en el vacío, rodeadas de escombros de una civilización entera hecha a su imagen, sin nada que hacer salvo esperar y hablar. Es un comienzo que no grita, se limita a estar ahí, y desde esa calma va a abrirse todo lo que sigue. El motor de este episodio es un pequeño desastre técnico con raíces muy antiguas. Rick intenta reparar su pistola de portales, que había sido saboteada tiempo atrás por Evil Morty, y ese intento de arreglo provoca un fallo. El fallo tiene una consecuencia peculiar y extensa. Todos los que alguna vez han usado un portal son devueltos a su dimensión de origen, incluido Jerry. Es un mecanismo que funciona casi como una metáfora antes de ser una trama. La idea de que un error en el sistema te arrastre de vuelta al lugar del que verdaderamente vienes, sin importar cuánto te hayas alejado, atraviesa todo el episodio. Y en el centro de ese principio, aunque tarde en aparecer plenamente, está la historia que Beth necesitaba conocer. Para entender lo que ese regreso significa, Solarix por fin ordena el pasado que durante años el programa había insinuado sin fijar del todo. Introduce a Rick Prime, la variante a la que se apoda Weird Rick, el Rick raro, y lo establece como el hombre que mató a la Diane original y a la Beth original, las primeras. Según la historia que este episodio deja asentada, Rick Prime fue quien descubrió el viaje interdimensional y la pistola de portales. No fue nuestro Rick, fue él. Y una vez que lo tuvo, intentó reclutar a Rick 637 para explorar juntos el multiverso, para recorrer infinitas realidades sin ataduras. Rick 637 se negó. Se negó porque valoraba a su familia, porque tenía algo que no quería cambiar por la inmensidad. Detente en ese detalle, porque lo reordena todo lo que creías saber sobre este personaje. Durante mucho tiempo, la lectura fácil de Rick fue la del genio que desprecia los vínculos, el que considera a la familia una trampa para mentes menores. Y aquí, en la versión de los hechos que el propio episodio establece, el momento fundacional de su vida es exactamente el contrario. Cuando le ofrecieron el universo entero a cambio de dejar atrás a su esposa y a su hija, dijo que no. La familia no fue lo que Rick nunca tuvo, fue lo que Rick eligió y lo que luego perdió. Y esa distinción cambia por completo el peso de todo lo demás, porque la negativa tuvo un precio. Según esta misma historia, Rick Prime, despechado por el rechazo, intentó matar a Rick 637 con una bomba. Lo hizo por rencor, por no soportar el no. Pero la bomba no mató a Rick. Mató a Diane, su esposa, y a Beth, su hija. El objetivo sobrevivió y perdió a las dos personas por las que había rechazado el multiverso. Ese es el origen de la cacería. Esa es la razón por la que Rick 137 pasó años persiguiendo a Rick Prime a través de infinitas dimensiones, saltando de realidad en realidad detrás de un hombre que quizá ya ni siquiera estaba donde él buscaba. La venganza no fue un capricho de villano. Fue lo único que le quedó cuando el amor se convirtió en ausencia. Y aquí es donde el episodio hace algo que merece que te detengas a considerarlo con calma. Mientras reúne su equipo en su casa original, la casa de la dimensión C-137, Rick conversa con una inteligencia artificial. La construyó él mismo, y es una IA de su esposa muerta, de Diane. La creó para hacerse compañía, o quizá, y esto lo sugiere el propio material, para atormentarse con la voz de ella. Ambas cosas a la vez, probablemente. Imagina lo que significa vivir con eso.
Un hombre capaz de fabricar cualquier tecnología decide que lo que va a construir es la voz de la mujer que perdió, y luego la mantiene encendida durante años, hablándole, dejando que le responda. No es un monumento en una repisa, es una presencia que habla de vuelta y que por lo tanto nunca lo deja terminar de despedirse. Es en esa conversación, en esa habitación de la casa, donde todo empezó y todo se rompió, donde ocurre el verdadero giro emocional del episodio. Rick decide que ha sostenido demasiado tiempo la muerte de Diane y su plan de venganza. Resuelve seguir adelante, dejarlo ir. Y hay algo profundamente humano en que esa resolución llegue precisamente hablando con la copia artificial de ella, como si necesitara pronunciarlo frente a la voz que él mismo construyó para no soltarla. No es una escena de acción, es un hombre viejo diciéndole a un fantasma que fabricó que va a intentar vivir sin él. Lo que años de saltos entre dimensiones no lograron cerrar, lo intenta cerrar aquí, en voz baja, entre los objetos de una casa vacía. Conviene pensar en lo que este relato hace por la relación entre Beth y su padre, aunque el episodio la trate con una economía casi cruel. La Beth que vive con Rick, la que conocemos, no es la niña que murió en aquella explosión, y sin embargo toda su vida ha estado marcada por el hueco que dejó la primera. El hombre distante, el que aparece y desaparece, el que bebe y desprecia y huye, es alguien que perdió a una esposa y a una hija por haber elegido quedarse con ellas. Cuando esa historia queda por fin asentada, la frialdad de Rick deja de parecer indiferencia y empieza a parecer una herida que nunca se cerró. Un padre que se aleja no siempre lo hace porque no le importe. A veces se aleja porque lo que le importaba ya le costó demasiado una vez. El episodio, sin embargo, no ofrece consuelo fácil, y por eso es tan bueno. Rick y Morty se infiltran en la guarida de Rick Prime, el destino final de la cacería, el lugar donde debería terminar todo. Y lo que encuentran no es un enemigo. Encuentran una figura de Rick Prime dentro de un tubo de estasis, inmóvil, y unas burlas holográficas pregrabadas que se disparan solas, y sugieren que la figura podría no ser más que un clon. Piensa en la crueldad exacta de ese momento. En el instante mismo en que Rick decide dejar ir la venganza, el objeto de esa venganza reaparece, pero solo como una trampa, como un mensaje grabado de antemano que se ríe de él sin estar presente. La guarida no contiene una respuesta, contiene la posibilidad de que ni siquiera esto sea real, de que el hombre haya vuelto a escaparse dejando una cáscara y una risa detrás. Hay una simetría silenciosa en todo esto que vale la pena sostener antes de que el capítulo termine. Rick habla con una copia de Diane que él construyó para acompañarse, y en la guarida de Rick Prime encuentra una copia posible de su enemigo, dejada allí para burlarse de él. Dos falsificaciones, una hecha por amor y otra hecha por desprecio, y ni una ni otra le devuelve nada verdadero. El fallo del portal ha mandado a todos de vuelta a su origen, y Rick, a su manera, también ha vuelto al suyo, a la casa donde vivía Diane, a la voz que fabricó a la persecución que definió su existencia. Vuelve para intentar, por fin, no quedarse allí. Y ese es el terreno sobre el que, más adelante, Beth podrá conocer de verdad quién es el hombre que la cría, no como un genio incomprensible, sino como alguien que un día lo tuvo todo, lo eligió y lo vio desaparecer en una explosión que no iba dirigida a él. Si has seguido este viaje, esperando el capítulo en el que la doctora Wong regresa para sentarse una última vez frente a Beth, para cerrar con calma el arco emocional que empezó años atrás en una sala de terapia, conviene detenerse aquí y ser honesto contigo. Ese reencuentro, tal como lo imaginábamos, no ocurre. El episodio que lleva el nombre de la terapeuta, titulado Air Force Wong, el tercero de la séptima temporada, estrenado el 29 de octubre de 2023 y dirigido por Jacob Hare, no es un episodio sobre Beth. Beth Smith no aparece en él en ningún momento. Jerry apenas se menciona una sola vez. Y sin embargo, en esa ausencia hay algo que decir, porque la forma en que la doctora Wong vuelve a la serie y el lugar exacto que ocupa cuando vuelve nos dice más sobre el mapa emocional de esta familia que muchas escenas donde sí está Beth. Recordemos de dónde viene esta figura. La doctora Helen Wong, la terapeuta de la familia Smith, con la voz de Susan Sarandon, apareció por primera vez en Pickle Rick, ya en la tercera temporada. Allí conducía una sesión familiar con Beth
Summer y Morty, mientras Rick se ausentaba de la manera más elocuente posible, convirtiéndose en un pepinillo para no tener que asistir. Considera lo que eso significaba. La sala de terapia era el único espacio de la serie donde las emociones se nombraban en voz alta, y Rick construyó todo un laberinto de acción y violencia con tal de no entrar en ella. La doctora Wong nació, narrativamente, como el lugar al que Rick se niega a ir. Por eso resulta tan revelador lo que sucede en Air Force Wong. Aquí la terapeuta ya no está encerrada en la sala familiar esperando a que Rick aparezca. Está afuera, en el mundo, y es Rick quien de pronto gravita hacia ella, aunque nunca lo admitiría en esos términos. El motor del episodio es que el presidente Curtis, cuyo nombre de pila es Andre, interpretado como estrella invitada por Keith David, empieza a llevar a la doctora Wong consigo en sus misiones. Y ese detalle, aparentemente menor, enciende algo en Rick. Rick sospecha que Curtis está intentando salir con su terapeuta. Detente en esa frase un momento, porque encierra una confesión que el personaje jamás haría de manera directa. Para sentir celos de que alguien se acerque a la doctora Wong, primero hay que reconocer, en algún rincón, que la doctora Wong importa. El hombre que se volvió un pepinillo para evitarla ahora vigila con quién se sube ella a un avión. La serie no subraya esto. No hay una escena en la que Rick lo diga, pero la estructura del episodio lo dice por él. La terapia, que empezó siendo el territorio de Beth y de los hijos, se ha convertido, sin que nadie lo declare, en un asunto de Rick. Y esa es quizá la evolución más silenciosa de todo este arco. No la vemos culminar en una sesión con Beth. La vemos filtrarse por los bordes, en forma de una posesividad que el propio Rick disfrazaría de cualquier otra cosa antes que llamarla necesidad. El episodio, además, no se contenta con esa única línea. Tiene un segundo hilo de tensión que corre en paralelo, y ahí es donde el pasado de Rick vuelve con toda su carga. Una antigua llama de Rick toma el control de la población entera de Virginia. Esa entidad, confirmada por fuentes externas al propio episodio, es Unity, un ser de mente colmena y una de las exparejas de Rick, que asimila a toda la población. Unity, con la voz de Christina Hendricks, no es nueva en esta historia. Apareció por primera vez en Autoerotic Assimilation, en la segunda temporada, un episodio en el que se reencuentra brevemente con Rick antes de volver a separarse de él. Aquel reencuentro terminó en distancia, en un Rick incapaz de sostener una relación con algo tan vasto y tan sano para él como Unity, y ya conoces el tono de lo que vino después. Fíjate en cómo se ordena entonces este episodio, y en lo que ese orden sugiere. Por un lado, la doctora Wong, la mujer que representa el trabajo emocional, el mirar hacia adentro, el reparar los vínculos. Por otro, Unity, que representa una relación del pasado, una intimidad que Rick tuvo y perdió por su propia incapacidad. Las dos mujeres que definen el episodio son, cada una a su manera, un espejo de lo que Rick no ha sabido resolver. Con una siente celos sin nombrarlos. A la otra, la reencuentra solo como amenaza, como fuerza que se apodera de un estado entero. El episodio que lleva el nombre de la terapeuta acaba siendo, en realidad, un retrato de Rick rodeado por las mujeres que miden su salud emocional, sin que ninguna de ellas sea Beth. Y aquí es donde la ausencia de Beth se vuelve, en mi lectura, lo más interesante de todo. Habíamos imaginado que el cierre del arco de Beth pasaría por una última sesión con la doctora Wong, por un momento explícito de evolución. Lo que la serie hace en cambio es más esquivo y, si lo piensas con calma, más fiel a cómo funciona esta familia. Beth no necesita estar en la sala para que su presencia se sienta. La terapeuta que un día la escuchó a ella ahora orbita alrededor de Rick, y ese desplazamiento es en sí mismo una forma de decir que el trabajo emocional se ha movido de generación. El nudo ya no está solo en la hija, está en el padre que durante temporadas se negó a mirarlo. No quiero venderte una conclusión que los hechos no sostienen. Air Force One no es un episodio de terapia. No reabre ni cierra formalmente el arco de Beth, y sería deshonesto contarlo como si lo hiciera. Es una historia sobre Rick, sobre el presidente Curtis y sobre Unity, con la doctora Wong como pieza que Rick, sin querer, ya no puede soltar. Pero precisamente por eso vale la pena mirarlo desde esta ventana silenciosa antes de dormir, porque la evolución de esta familia rara vez se anuncia con un discurso.
Se nota en pequeños desplazamientos, en quién acompaña a quién, en la persona por la que Rick decide, por una vez, prestar atención a con quién anda. La terapeuta que nació como el lugar que Rick evitaba se ha convertido, muchas temporadas después, en el lugar hacia el que mira sin darse cuenta. Y en esa mirada, aunque Beth no aparezca ni una sola vez, sigue estando el eco de todo lo que empezó aquella tarde en que Rick prefirió ser un pepinillo antes que sentarse a sentir. Piensa en cómo empieza casi todo lo que damos por sentado en esta serie. No con una sala de estudio, ni con una cabina insonorizada, ni con la ceremonia que uno imagina detrás de un personaje que terminaría cargando con algunas de las preguntas emocionales más pesadas del programa. Sarah Chalke, según se ha contado en algunas entrevistas, hizo su prueba para el papel de Beth Smith por teléfono, desde Canadá, con Dan Harmon y Justin Roiland al otro lado de la línea. No estuvo en la habitación con ellos, no los vio. Escuchó sus voces a través del auricular y les devolvió la suya, y de ese intercambio a distancia salió la mujer que sostendría el centro doméstico de toda la ficción. Ella misma ha contado lo que sintió al leer el material por primera vez. Dijo, en efecto, que no podía creerlo, que le pareció tremendamente gracioso, y señaló como ejemplo una de las líneas de Beth, aquella en la que el personaje observa, más o menos, que lo bueno de ser médica es que ya sabe de antemano que es inteligente. Es una elección que dice mucho. De todo el guión que tenía delante, lo que se le quedó grabado fue una frase que resume a Beth entera antes de que existiera Beth. La seguridad que se afirma en voz alta precisamente porque por debajo hay una duda. Chalke reconoció la voz del personaje en el chiste, y el chiste ya contenía la fractura. La contrataron relativamente tarde dentro de la producción de la primera temporada. Para cuando ella llegó, Harmon y Roiland ya habían grabado muchos episodios, ya habían levantado buena parte del mundo sin ella, y cuentan que Chalke grabó casi todo su diálogo de esa primera temporada en muy pocos días. Sopesa lo que eso significa. Toda la presencia de Beth a lo largo de aquellos primeros capítulos, cada matiz, cada silencio incómodo con Jerry, cada estallido de frustración contenida, condensado en un tiempo de grabación sorprendentemente breve. La calma con la que el personaje aparece en pantalla oculta la velocidad con la que fue construido. Hay algo más en el método de grabación que, una vez que lo sabes, cambia por completo cómo escuchas cada escena. Sarah Chalke registra sus líneas completamente separadas del resto del reparto. Nunca en la misma sala, nunca al mismo tiempo. Lo ha dicho con una franqueza casi desconcertante, que siempre ha sido todo por separado, que en realidad nunca lo ha hecho de forma conjunta con los demás. Las conversaciones que oyes entre Beth y Rick, entre Beth y Jerry, entre Beth y sus hijos, son encuentros que jamás ocurrieron en una habitación. Cada actor habló solo, hacia el aire, imaginando a los otros. Y aquí viene el detalle que me detiene a pensar. Chalke ha explicado que ella solo descubre cómo quedaron las actuaciones de sus compañeros cuando ve el episodio terminado. No las oye mientras graba. No reacciona a la interpretación real del otro, sino a una versión que lleva dentro de la cabeza. Cuando por fin se sienta a mirar el capítulo montado, escucha por primera vez, igual que tú, cómo respondió el otro lado de la conversación. Es una forma extraña de intimidad. Los Smith discuten, se hieren, se reconcilian, y las voces que hacen todo eso se conocieron, en cierto sentido, cuando el resto del mundo también las conoció. Dentro de ese proceso solitario nacieron cosas que hoy parecen inseparables del personaje. El eructo a demanda, por ejemplo. Beth eructa en el momento justo, con un tiempo tan medido que suena escrito. Y la razón es simplemente que Sarah Chalke sabe eructar cuando quiere, en la vida real. Es una habilidad suya. Y el equipo de grabación y ella la fueron convirtiendo en un recurso, en un pequeño gesto recurrente de Beth. Lo que en la ficción parece un rasgo de carácter, esa mezcla de desparpajo y desistimiento, empezó como algo que la actriz podía hacer con el cuerpo, aprovechado y pulido hasta volverse del personaje. Con el tiempo, el trabajo de Chalke se volvió aún más singular, porque la serie le pidió no una Beth, sino dos. Cuando la historia se abrió a la vez que se quedó en la Tierra y a la vez que se marchó al espacio, la actriz tuvo que interpretar a ambas, a menudo hablando la una con la otra.
y su manera de resolverlo revela mucho sobre cómo entiende a estos personajes. No alterna línea a línea entre las dos. Graba primero, entera, a la vez doméstica, la de casa, todas sus intervenciones seguidas, y luego vuelve y graba, entera también, a la vez espacial, en la misma sesión. Construye una y después la otra, como quien termina un retrato antes de empezar el siguiente. La diferencia entre ambas no es solo de guión, está en la garganta. Chalke le da a la vez del espacio una textura más áspera de manera deliberada. Ha contado que se aclara mucho la garganta entre una y otra, que hace a la vez espacial un poco más rasposa, con algo más de filo, frente a la vez de casa, más tensa, más rígida, más habitada por la duda sobre sí misma. Escucha las dos con esto en mente y las oirás separarse. La voz de la mujer que se quedó lleva la contención de una vida que no eligió del todo. La voz de la que se fue lleva la aspereza de haberse atrevido. La actriz talló esa distancia con un carraspeo entre tomas. Y luego está la pregunta que la serie planteó a su público, la de cuál Beth es el clon, la terrícola o la que partió hacia el espacio. Aquí ocurre algo que rara vez se cuenta de un proceso de doblaje. Sarah Chalke ha dicho que ella genuinamente no lo sabía y que seguía sin saberlo en el momento de dar aquella entrevista. La persona que presta la voz a las dos versiones vivió el misterio exactamente igual que tú lo vives desde el sofá. No hay respuesta guardada en su interpretación, ninguna clave secreta que ella estuviera ocultando en un tono o en una pausa. Interpretó la incertidumbre porque la incertidumbre era también la suya. Hay una última pieza de este retrato de producción que junta el azar biográfico con la ficción de un modo casi elegante. En la sexta temporada, en el episodio titulado Bethic Twinstinct, las dos Beths hablan entre sí en un idioma inventado, una lengua que la serie llama venusiano. Pero lo que suena en pantalla no es un galimatías de sonidos fabricados. Es francés real, diálogo francés auténtico, presentado como si fuera el idioma de otro planeta. Y la razón es sencilla y muy humana. Sarah Chalke habla francés con fluidez. Una capacidad de la actriz, ajena por completo al guión original, terminó decidiendo cómo suena una conversación imposible entre dos versiones del mismo personaje. Del mismo modo que su eructo se volvió un rasgo de Beth, su segundo idioma se volvió la lengua de Venus. Cuando reúnes todo esto, la figura que emerge no es la de una intérprete que llega, dice sus líneas y se va. Es la de alguien que construyó a Beth casi a solas, deprisa al principio, por teléfono desde otro país, sin oír nunca a sus compañeros hasta que el trabajo estaba hecho, prestando su propio cuerpo y su propia voz al personaje hasta que las fronteras entre la actriz y la mujer que interpreta se volvieron difíciles de trazar. Beth duda en voz alta porque una frase sobre la inteligencia le pareció graciosa a Chalke en una casa prestada. Beth eructa porque Chalke puede. La Beth del espacio raspa porque Chalke carraspea, y ninguna sabe cuál es la verdadera, en parte porque la persona que las hace hablar tampoco lo supo. Hay una pregunta que los espectadores de esta serie llevan años haciéndose en voz baja, y no trata sobre Rick, ni sobre la Ciudadela, ni sobre ninguna de las grandes máquinas del universo. Trata sobre Beth. Sobre si Beth es, en el sentido más frío de la palabra, una sociópata. Y lo interesante de ese debate no es que exista, sino cómo la propia serie lo alimenta con una paciencia casi cruel, entregando pruebas a cuentagotas a lo largo de temporadas enteras, sin permitir nunca que el jurado se retire a deliberar con la certeza que le gustaría tener. El material de esa discusión nace, sobre todo, en una de las entregas de la tercera temporada, The ABCs of Beth. Ahí Rick le dice a su hija, en efecto, que de niña era una cría que daba miedo, y revela algo que reordena por completo la imagen que teníamos de él como padre. Rupiland, esa dimensión de bolsillo de colores imposibles, no la construyó para proteger a Beth del mundo. La construyó para proteger a los niños del vecindario de Beth. Mira bien lo que eso significa. El gesto que parecía el regalo de un padre ausente pero cariñoso era, en realidad, una jaula amable, un lugar donde encerrar el peligro que su propia hija representaba para los demás. Y la serie no se detiene en la insinuación. A través de Tommy, el amigo de la infancia de Beth, llega el detalle que los fans citan una y otra vez cuando quieren cerrar el caso. Tommy cuenta que, siendo niños, Beth
lo empujó al pantano de miel de Frupiland y lo dejó ahogándose. El motivo no fue un accidente ni un arrebato incomprensible. Fue celos. Celos porque Tommy tenía un padre que lo quería. Ahí está, para muchos, la marca que distingue la travesura infantil de algo más antiguo y más frío. No la violencia en sí, sino el cálculo detrás de ella, la capacidad de mirar a otro niño, medir lo que tiene y castigarlo por tenerlo. A ese retrato se suman los juguetes. Rick le fabricaba a la pequeña Beth los objetos que ella le pedía, y lo que ella pedía dice tanto como lo que hacía. Un oso de peluche con órganos internos anatómicamente correctos, una pistola de rayos, unas esposas que volvían invisible a quien las llevaba. Cada uno de esos objetos es, por separado, una nota inquietante. Juntos forman un catálogo de deseos que ningún padre debería poder cumplir, y que este padre, con sus recursos infinitos, cumplió sin dudar. Para una parte del público, ese detalle no acusa solo a la niña. Acusa también al hombre que decidió que la respuesta correcta a esos deseos era darles forma. Aquí es donde el debate de los fans se vuelve más fino, más adulto, porque deja de preguntar únicamente qué es Beth y empieza a preguntar cómo llegó a serlo. ¿Nació así, con ese vacío particular donde otros tienen freno? ¿O la fabricó, pieza a pieza, un padre que le construía dimensiones y armas en lugar de ponerle límites? La serie ofrece munición para las dos lecturas y se niega deliberadamente a arbitrar. Y esa negativa es coherente con lo que ese mismo episodio hace en su último tramo, cuando Rick le ofrece a Beth algo que parece ciencia ficción pura y resulta ser el nudo moral de todo el personaje. Le ofrece fabricar un clon indetectable de ella misma, que se quedaría en casa ocupando su vida mientras la verdadera Beth se marcha a recorrer el espacio con su padre. Y el episodio termina sin decirnos qué contestó. Esa elipsis es una de las decisiones narrativas más discutidas de la serie, porque convierte a Beth en un enigma que no depende de un dato oculto, sino de una pregunta sobre su carácter. ¿Qué clase de madre acepta una oferta así? Y quizá, la pregunta que los fans hacen con menos comodidad todavía, ¿qué clase de madre la rechaza si de verdad tuvo la posibilidad de tenerlo todo, la libertad y la familia, sin pagar el precio de elegir? La serie mantuvo ese silencio hasta el final de la cuarta temporada, en el episodio Star-Lord Return of the Sherry, emitido a finales de mayo de 2020. Ahí un recuerdo grabado revela que Rick sí hizo el clon. Cumplió la oferta, pero luego hizo algo que transforma el gesto en un espejo sin fondo. Barajó y borró las marcas de los tanques de clonación, a propósito, para que ni siquiera él pudiera saber cuál Beth es la original, la que permaneció en la Tierra con la familia, o la que se fue a viajar por el espacio, a la que los espectadores empezaron a llamar Space Beth. Ni el creador de las dos sabe cuál nació y cuál se fabricó. Con ese movimiento, la serie hizo algo muy poco común. No dejó un misterio para que los guionistas lo resolvieran más adelante. Dejó un misterio que, por su propio diseño, no tiene solución dentro de la ficción. Y hasta las temporadas más recientes, los responsables del programa no lo han respondido de forma definitiva. Los fans siguen debatiendo, sabiendo que debaten sobre algo que fue construido para no cerrarse nunca. En ese vacío, el público busca pruebas donde puede. Una de las que más se cita viene de fuera de la serie, del juego para móviles Pocket Mortis, donde existe una versión del personaje etiquetada explícitamente como Clone Beth. Para algunos, esa etiqueta es una filtración, una confirmación deslizada por una puerta lateral. Conviene, sin embargo, sostener ese entusiasmo con calma. El propio canon de la serie no ha confirmado ese etiquetado. Un juego derivado puede tomar decisiones que la narración principal jamás ratifica, y tratar esa etiqueta como veredicto es, más que resolver el enigma, negarse a habitarlo. Lo cual, en cierto modo, es lo que el enigma pide de nosotros. Y sin embargo, quienes creen que la pregunta del clon vuelve irrelevante la del carácter de Beth, reciben una respuesta desde un episodio mucho más tardío, The Curious's Case of Benjamin Button, de la 8ª temporada, estrenado en 2025, porque ahí las dos Beth, la de la Tierra y Space Beth, usan una cámara de regresión de edad y vuelven a ser niñas de 10 años. Y lo que ocurre en cuanto recuperan ese cuerpo es la respuesta más elocuente que la serie ha dado jamás al viejo debate. Sus impulsos violentos de la infancia resurgen de inmediato.
No hay periodo de gracia, no hay duda, no hay una versión suavizada por los años de vida adulta. Las dos niñas emboscan a su vecino, Jane. Lo apuñalan y lo acuchillan, le seccionan una arteria y le rajan los tobillos. Y luego, cumplido eso, se vuelven la una contra la otra y prenden fuego a la casa del hombre, que no tiene más salida que llamar a emergencias. Detente un momento en el detalle que lo cambia todo. Da igual cuál de ellas sea el clon. Las dos hacen exactamente lo mismo. Las dos, devueltas a la edad en la que Rick construyó Frupiland para contenerla, revelan la misma criatura debajo. Ahí está, quizá, la respuesta que la serie nunca dio en palabras, pero sí en imágenes. La pregunta de cuál Beth es la real, la que tantos fans persiguen como si fuera la clave del personaje, resulta ser la pregunta menos importante. Original o copia, terrícola o viajera, el fondo es idéntico. Lo que Rick vio en aquella cría de la que había que proteger al vecindario no era un accidente de una sola vez. Era algo lo bastante esencial como para sobrevivir a la duplicación, al olvido deliberado de los tanques y al paso de los años. Y esa, para el espectador que se queda pensándolo en la oscuridad, es una idea mucho más inquietante que cualquier certeza sobre quién nació primero. Piensa en todo lo que Beth Smith carga cuando aparece en pantalla. Es la hija de un hombre que la abandonó, la niña que creció convencida de que su padre solo se marchó porque ella no fue suficiente, y la mujer que reconstruyó esa herida en cada rincón de su vida adulta. Su matrimonio, su distancia con sus propios hijos, su necesidad de ser vista como brillante, su terror silencioso a que la vuelvan a dejar, todo nace del mismo lugar. La serie nunca la trata como un simple personaje secundario que orbita alrededor de Rick. La convierte en la prueba viviente de lo que un padre como él deja detrás cuando se va, y de lo que deja detrás incluso cuando se queda. Y por eso la pregunta que la persigue, la de si ella es real o una copia, nunca fue realmente sobre clones ni sobre ciencia. Fue siempre sobre si una hija puede saberse amada por un hombre que ni siquiera está seguro de quererse a sí mismo. Beth aprende a vivir sin esa respuesta. Aprende a existir dentro de la duda sin dejar que la duda la borre. Imagina a esa niña en el garaje mirando a su padre trabajar, esperando que levante la vista. La mujer en la que se convierte todavía está esperando y de algún modo ha aprendido a esperar en paz. Si disfrutaste de este video ensayo, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.